Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Aquí estamos en la Espada de Damocles, entrevistando en este caso a Fernando Edmundo Laredo Carter. Él es chileno, vive en Viña del Mar y es un profesor de filosofía y religión que tiene en su conocimiento un gran bagaje de amplitud, de posibilidades. Tiene muchísimos artículos publicados en regedit.com y también en monografías.com, donde se puede acceder. Cubre infinidad de temas que tienen que ver con el cristianismo, tienen que ver con el esoterismo, tienen que ver con la masonería, el rosacrucismo. Es muy amplio en su capacidad de interpretar y de comprender. Da cursos continuamente, es una persona que está vigente todo el tiempo y ha escrito y publicado 3 libros, de los cuales hablaremos en el transcurso de esta entrevista también. Habíamos hablado con Fernando de enfocarla, esta entrevista, sobre todo con uno de sus libros que tienen que ver con la interpretación que él hizo acerca del tarot, sobre los textos bíblicos. Buenos días, Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días, estimado Pablo. Me Bueno, alegra mucho de tenerlo frente a frente. a mí también me alegra mucho, sobre todo usted que es una eminencia, alguien que maneja tanto conocimiento y debido a que abarca tanto, me gustaría que comience contándonos cuál es su cosmovisión, es decir, cómo ve, cuál es la esencia de su comprensión del ser humano, qué rol tiene en la existencia del ser humano, qué busca el ser humano y cómo alcanza aquello que es la meta o el fin de su vida. Buena pregunta. Creo que eso requiere una explicación un poco extendida, pero hay tiempo para eso. Yo soy un espiritualista y por lo tanto mi posición es que el espíritu está por encima de la materia y el espíritu ha creado la materia como un instrumento de expresión. La materia y el universo son el vehículo, el templo habitado por el espíritu. El espíritu cósmico vive a través del universo, vive a través de la materia. Por lo tanto, mi interpretación de la realidad es espiritual. Ajá. La forma material solamente expresa como instrumento una voluntad superior que es el espíritu. Por lo tanto, yo no soy un materialista. También debo hacer notar que la gente actualmente habla mucho de energías, energías invisibles. Pero yo la palabra energía debo traducirla de una manera más completa. Por lo general la gente habla de energías, pero eh, yo digo que son energías conscientes e inteligentes. La característica fundamental de la definición de espíritu es que es consciente, es inteligente y posee voluntad. La voluntad significa manejo de energía. Cuando Santo Tomás de Aquino define a Dios como acto puro, Sí. esto se traduce desde el griego como energía pura, pero energía pura inteligente, energía pura consciente, primer motor del universo. En ese sentido, yo acepto la palabra energía que usa la gente, pero mucha gente utiliza la palabra energía como cosas difusas, como un concepto difuso que habla de pulsaciones de energía, pero casi inconscientes, al estilo de esos fantasmas que aparecen a veces en algunos castillos o casas embrujadas, que son como sombras de la energía viviente de los muertos. Ujú. Ese tipo de cosas yo no estoy de acuerdo con definir eso como solo como energía.
hay energía y conciencia, energía e inteligencia juntos. Eso debe enfatizarse. Me molesta cuando la gente habla solo de energías y no habla de espíritus. Son espíritus que manejan energía. En ese sentido nos ponemos de acuerdo, pero algunas personas que interpretan cosas. Se habla mucho en el Reiki de energía, pero la energía que usa el Reiki es una energía inteligente, de gran sabiduría y compasión. No es solo energía, no es solo prana, no es solo una energía vital que ayuda a mantener el cuerpo vivo. Es una energía intencional, una energía con propósito, y por lo tanto no tiene las características de energía ciega o energía inconsciente, como sería la energía eléctrica o el sol, la fuerza de gravedad, el electromagnetismo. No es lo mismo. O sea que usted Eso dice... debe aclararse, porque la gente se confunde. Usted dice, Fernando, que esta energía es una energía inteligente. ¿Y hay alguien, hay un plan detrás de esa energía, o simplemente esa energía tiene una inteligencia propia y se expresa de acuerdo a las circunstancias que se van planteando? No es de acuerdo a las circunstancias, sino que hay un propósito. La inteligencia tiene como característica el propósito. Propósito significa planificación. Hay un diseño inteligente de la realidad, un diseño inteligente de la vida, que indica propósito. Y por lo tanto, toda forma de vida es un punto de manifestación de una conciencia universal. Toda vida que exista, toda criatura viviente, el gusano y el águila y las personas, son puntos de manifestación de esa conciencia infinita o de esa conciencia cósmica. Manera que no... O sea que hay un propósito, y ese propósito tiene que ver con la autoexpresión del ser absoluto o autoexpresión del espíritu universal. Podría decir, Fernando, que la vida expresa a ese espíritu y muestra su organización, su inteligencia, su plan de desarrollo. Fernando, entonces hay como un arquitecto, así como plantean los masones, un dios o una energía que tiene un diseño. Un arquitecto. Ajá. Claro, un diseño inteligente con propósito. ¿Y qué rol juega el libre albedrío aquí de parte de los seres, de las almas, de los espíritus, con respecto a ese plan? Mira, el libre albedrío es el fruto natural de haber creado organismos que sean de alguna manera autónomos y autosuficientes. Cuando el creador o la inteligencia infinita tiene que crea organismos con autonomía. Sí. Por lo tanto, la autonomía de los seres involucra el libre albedrío. El perro tiene un grado de libre albedrío, el gato tiene un grado de libre albedrío que la planta no tiene. Claro. Y el hombre tiene un grado mayor de libre albedrío que el perro no tiene, que la planta no tiene. En ese sentido, la autonomía es el fruto, digamos, nos hace perder de alguna manera el propósito. El hecho de que cada organismo tenga que sobrevivir por diferentes medios, la necesidad de autonomía que cada organismo personal tiene, hace de que las personas puedan escoger entre distintos caminos, pero el diseño general del universo, el diseño general de la realidad, obliga a que los organismos se acomoden a ese propósito, lo quieran o no lo quieran. Hay una especie de providencia, y además justicia inmanente. Providencia implica una dirección, un gobierno invisible, sutil, y al mismo tiempo indica de que las personas tienen un grado de libertad, pero esa libertad está limitada, no es absoluta. Claro. Las personas creen que tienen libertad absoluta, pero eso es falso. ¿Y qué, entonces, la vida los obliga a ordenarse de acuerdo al gran propósito? ¿Qué papel jugaría entonces, Fernando, el mal? Es decir, ¿qué sería el mal? ¿El apartamiento de ese diseño dentro del libre albedrío pequeño que tiene cada ser vivo? ¿Ese sería el mal? Exactamente. El mal es un accidente surgido de la autonomía, del mal uso de la razón, del mal uso de la libertad. Esa autonomía nos va a producir una bendición y una maldición. La autonomía o la libertad personal es bendición y es maldición. Es posibilidad de estar en armonía con esa voluntad cósmica, o es la posibilidad de estar en discordia con esa voluntad del todo,
y por lo Claro. tanto las personas van a entrar en una vorágine de errores, de pecados en términos religiosos, de pecados en términos de moral, que van a romper la armonía de ellos mismos y de la armonía con los demás. Y usted diría, Por lo tanto, Fernando, está el mal presente, pero sí sigue involucrado también el hecho de que hay realidades invisibles, hay espíritus que quieren que el ser humano se equivoque. Hay, hay voluntades invisibles que influyen en las personas más, por así decir, más débiles de voluntad, de mente, tienen su aura perforada y por lo tanto reciben influencias invisibles para continuar siendo malas, para continuar equivocándose. Algo parecido al que el Corán dice, por ahí en algún texto, de que al pecador se le ponen dos demonios para sí, que lo ayuden a seguir pecando. ajá. Hay que leer el Corán para enterarse de ese texto que es muy simpático. Pero Fernando, por ejemplo, en ese caso, en el caso del Corán, ¿por qué Alá se le ocurriría crear estos demonios? ¿Cuál sería la razón por la cual él genera estos demonios que pierden al ser humano? Bueno, ahí el Corán dice de que el, el demonio se le mandó, en el origen de los tiempos, se le mandó a adorar a Adán porque era una imagen de Dios. Sí, Y el demonio se negó a adorar a un hombre de barro. claro, Y por lo tanto, al desobedecer la orden de Alá, de adorar o de rendir reverencia al hombre recién creado como la obra más perfecta, se creó una ruptura en el orden y le avisó al hombre de que a partir de ese momento el hombre iba a ser, el demonio iba a ser el enemigo del hombre, que iba a haber una permanente enemistad a lo largo de los milenios contra el ser humano, porque se había convertido en ángel rebelde a la voluntad de Alá. claro. Esto Y, es lo que explica el Corán. y digamos, en la India hay un concepto que es el concepto de sadhana, que es una práctica que uno va Claro, realizando para alcanzar esa reunificación. ¿Usted piensa que existe un método, un modo en que ese ser vivo puede reunificarse con esa voluntad divina? claro, el ser humano, gracias al elemento libre albedrío, gracias a que tiene la capacidad de recapacitar, arrepentirse, perfectamente puede reunificarse consigo mismo, con la naturaleza y con la esencia divina, y con Claro. el propósito de la esencia divina. Eso es perfectamente posible, pero requiere de un enorme trabajo de lucha contra las miles de tendencias desordenadas que ha ido acumulando en su subconsciente y en su consciente. Es un trabajo tremendo el reconciliarse con el Supremo y Mm. con la propia esencia divina. Es un trabajo arduo, difícil para la mayoría, porque la gente tiene paquetes de hábitos gigantescos que están en contra de lo mejor que hay dentro de ellos mismos. ¿Y cómo definiría, Fernando, a este sadhana? ¿Cómo lo demarcaría? Si le tuviera que explicar a una persona cuál es el camino para esa reunificación. Mira, esa reunificación requiere de que la persona reduzca la cantidad de deseos que tiene. Ujú. Mientras más deseos tenga, más desordenado va a estar su vida, más dividido por dentro va a estar. Por lo tanto, tiene que empezar a revisar la racionalidad de sus propios deseos. Cuando la persona ennoblece sus deseos, los limita, los frena, los transmuta, va tomando sus deseos y los eleva, los reduce en número, en intensidad, va produciendo automáticamente un proceso de transformación del ser que va alivianando la carga, soltando, cortando ligaduras y por lo tanto unificando gradualmente su voluntad con la voluntad suprema. Uh-huh. Este proceso puede tomar años en la mayoría de los casos, unos pocos meses en otros casos, pero para muchos es la vida entera. Claro. Y dentro de este proceso, ¿tiene algún rol, algún funcionamiento la meditación, por ejemplo, la contemplación o la oración? La oración, la meditación, el servicio a la naturaleza.
el servicio a las criaturas, pero no son servicios solo como solidaridad. La mayoría de la gente no entiende la diferencia entre solidaridad y caridad. Vamos a tratar de explicar eso porque es una buena sabana. La gente es muy solidaria, es caritativa, pero hay que señalar que hay algo muy importante, que caridad significa amor a Dios a través de las criaturas. Sí. Cuando la gente aprende a amar a Dios mediante el servicio, es mejor que ser meramente solidario. Claro. Es decir, la motivación cambia. Yo me puedo conmover por el dolor de alguien y ayudarlo, pero si no estoy viendo a Dios a través de la persona, a través de la realidad, no estoy llamando a Dios y por lo tanto no estoy provocando una toma de conciencia respecto del objetivo último, que es armonizar mi voluntad con la voluntad de Dios. O sea que lo que dice Fernando... Es mejor caridad que solidaridad. Claro, lo que está diciendo Fernando entonces es que no solamente se trata de sentarse a meditar en la soledad de una cueva o de su habitación, sino que se trata de en la vida cotidiana ver a la divinidad en todas las personas y actuar en función de eso. Desde luego, eso se llama karma yoga. Claro. El karma yoga precisamente pretende hacer que el yoga sea acción de servicio, de acuerdo a las leyes del Dharma, ¿cierto? Uno tiene que mirar el mayor bien de las criaturas, y por lo tanto tienes que hacer meditación, oración, sacrificios, renunciaciones, tienes que hacer desapego, pero también tienes que servir a los demás. No puedes tener una espiritualidad egoísta, una espiritualidad de mera indiferencia, claro, a lo que ocurre a tu alrededor. Es un trabajo integral el proceso de reunificarse con la voluntad suprema. Ahora, esta reunificación y este proceso, este sadhana, normalmente está enmarcado en alguna religión. Hay un sadhana estilo hindú, hay un sadhana estilo cristiano. Claro. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se reviste? Es que la palabra religión es muy amplia en su sentido etimológico. A mí no me gusta que la gente identifique la religión como una cosa cultural. Religión es básicamente religarse, claro, religare, de latín religare. Y religarse significa religarse con la naturaleza, religarse con el propio yo, religarse con Dios, religarse con el prójimo. Eso es religión. Todas las religiones, por lo tanto, tienen sadhanas. Todas las religiones son, en esencia, sadhanas, prácticas de perfeccionamiento, prácticas de armonización del ser. En verdad, si una persona toma el rosario católico y lo utiliza, no tiene ninguna diferencia con tomar un yapamala. Claro, claro. O tomar un tasbir musulmán de 99 cuentas. Sí. Tanto tomar el tasbih como tomar el yapamala o tomar el rosario católico es un ejercicio espiritual equivalente, de repetición permanente de un mantra o de una oración como el Ave María, que hace de que la persona vacíe la mente de sus pensamientos, y al vaciar la mente de pensamientos ordinarios empieza gradualmente a purificar su mente y a reunificar su voluntad rota o su voluntad dispersa. Eso es una buena terapia, además, como añadidura. Claro, claro. Y este es un proceso... La repetición mántrica o la repetición de oraciones permanentes ayuda a tener una mente más serena. Claro. Y vacía de basura. Se acumula mucha basura en la mente. Y Fernando, ¿cuánto tiempo debemos dedicar a esta práctica, por ejemplo, de la oración o de la meditación diaria, que es 1 hora por la mañana, 2 veces por día? ¿Cuánto tiempo? De cuanto a eso, hay diversidad de posibilidades. En la meditación trascendental o la Kriya Yoga, por ejemplo, recomiendas 2 veces al día, media hora. Pero en realidad eso está bien para la vida común, pero 1 vez a la semana la gente debería hacer un trabajo de 1 o 2 horas más largo, 1 vez a la semana, debería dedicarle más tiempo a la repetición de verdades o de versículos o de mantras, oraciones. Debería dedicar
darle más tiempo. Es muy poco, es miserable el tiempo que se le dedica al Creador o a la reconciliación del hombre con su ser profundo. Claro. Es muy pobre, es una miseria. Se le da a Dios y a la verdad el raspado de la olla. El raspado de la olla, lo que sobra. Son minutos. Sí. Yo tuve una vez, pasé un momento muy molesto con un sacerdote anglicano, lamento decirlo, pero un sacerdote anglicano. Yo le pregunté cuánto rezaba. Le dijo que rezaba un Padre Nuestro antes de meterse a la cama y un Padre Nuestro al levantarse. Eso era todo lo que rezaba en lo privado, en la mañana y en la noche. Claro. Eso es mejor que nada, pero es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Sí, sí. Insignificante. Y Fernando... La gente reza poco. Fernando, si tuviera... Perdió la noción de lo sagrado, perdió la noción de lo sagrado. La presencia permanente de Dios se olvidó completamente. Claro, claro. Fernando, ¿y qué le recomendaría a la gente como práctica? Si tuviera que recomendarle una técnica, un modo sencillo de poder diariamente practicar, ¿qué le diría? Yo le diría, piense que Dios está en el aire que respira. Dios es omnipresente y está en el aire que respira. Por lo tanto, procure respirar a Dios conscientemente todos los días y a cada minuto. Acuérdese que Dios está en el aire que respira y por lo tanto por cada respiración tome contacto con Dios. Creo que ese consejo a ti te gusta. Porque a ti te gusta el yoga, ¿por cierto? Sí, ¿no? sí, sí, claro que sí. Claro, entonces hay que pensar que Dios está en el aire que respira. Por lo tanto, busco la comunión con Dios a través de la respiración. O sea, sentarse, por ejemplo, por la mañana durante media hora y concientizar la respiración y sentir simplemente que Dios... Claro, concientizar, intelectualizar, mentalizar la respiración, pensando que no solo estamos respirando para calmarnos, como se usa comúnmente, como una manera de tomar conciencia de la respiración para serenar la mente, para vaciarla de pensamiento, como se usa comúnmente, sino que además decimos, Dios es omnipresente, Dios está aquí en el aire que respiro. Y eso produce entonces una mejor intencionalidad del acto de respirar y meditar. Bien, Se bien. va deslizando hasta la oración. Ahora, Fernando, así como cuando uno compra un electrodoméstico viene con un manual de uso para saber no meter la pata, ¿usted diría que Claro. los libros religiosos son una suerte de manual para cómo comportarse en la vida, cómo llevar adelante una vida espiritual? Sí, desde luego que lo son, pero la gente los pasa de largo porque cree que no son prácticos, porque tienen un concepto de lo práctico que es muy grosero, muy bajo el concepto de lo práctico. Claro. Los libros religiosos son excelentes, pero, por ejemplo, te dicen de que tienes que repetir el nombre de Jesús tantas veces como respiras. Ahí está la clave, pues. Si un libro religioso te dice que tienes que repetir el nombre de Jesús tantas veces como respiras, te está hablando de yoga, te está hablando de un mantra pranayama. Sí. Pranayama mantra. O si acaso te dice, tienes que clamar al Señor con cada palpitación de tu corazón. Bueno, eso es lo que hacen los grandes monjes, los grandes santos. Unificar su conciencia y su pensamiento con los latidos del corazón, diciéndole a Dios, yo te amo. En cada palpitación o en cada respiración. Ahora supongamos, Fernando, que quien está escuchando esto pertenece a Occidente, al Occidente cristiano, y dice, bueno, me he apartado durante mucho tiempo de este cristianismo, de la Biblia, y por lo que estoy escuchando que dice Fernando, quisiera poder entender esas enseñanzas bíblicas a la luz de esta nueva visión que usted está planteando. ¿Cómo podría empezar? ¿Cómo sería la lectura de esa Biblia bajo esta óptica? Claro, mira, es muy interesante. Yo me he dedicado a la Biblia por 50 años. Hay que entender que cada hombre es palabra de Dios. Cada ser humano es una palabra vibrante, es una palabra viva, pronunciada por el Creador. Mientras uno exista, esa palabra vibra. El día que nos toca morirnos, esa palabra deja de sonar en este mundo. Claro. Y empieza a sonar en otro mundo, que sería mundo astral o sería mundo mental. Y ahí esa palabra seguiría vibrando y seguiríamos existiendo. Hay que tomar conciencia que somos palabra de Dios viviente. Y toda realidad es producto de esa palabra vibrante, de esa palabra viviente que resuena en todas las criaturas. Cada criatura es una palabra salida de la boca de Dios. Cada palpitación de vida salió de la boca de Dios.
Sí, somos palabra viviente. Por lo tanto, cuidemos los pensamientos, cuidemos las palabras, cuidemos lo que emanamos como producto. Si somos palabra de Dios, tenemos que producir eh, vibraciones armónicas con nuestra esencia, con lo que somos, palabras vivientes del Creador. sí, Eso ya sería una toma de conciencia importante. La vida entera es producto de la palabra de Dios y no solo la palabra está en un libro, que sería la Biblia. claro. Eso es un pensamiento cabalístico. Yo estoy planteando las cosas como los sabios de la Cábala lo plantean. Cada ser humano y cada criatura viviente, cada planeta es una palabra surgida del Creador y por lo tanto debe respetarse esa palabra y respetarse a sí mismo y armonizar su propia vida con esa voluntad misteriosa que hay que aprender a encontrar. Y ahí hay que recurrir a la Biblia, a la Torá, o hay que leer a los mandamientos, hay que recurrir al Nuevo Testamento, buscando el propósito, buscando esa voluntad que tiene que ver con el amor, por supuesto, pero un amor ordenado, no un amor desordenado. Eso es una cosa importante. Hablábamos delante de los deseos, Sí, de la importancia del control de los deseos, la purificación de los deseos. Bueno, eso tiene que ver con que Dios es amor, pero un amor ordenado, un amor que posee ley, que posee racionalidad, propósito, sabiduría. No un amor desordenado meramente impulsivo. Es mejor el amor perseverante de un padre por su hijo o de una madre por su hija, porque es un amor con propósito de largo plazo. Los amores pasajeros pueden ser desordenados, pero los amores permanentes tienen un carácter de mejor calidad moral, por decirlo así. claro. Requiere el uso de la voluntad. La voluntad y el amor van juntos. Fernando, usted me Sí, contaba que tiene la Biblia en hebreo, tiene la Biblia en griego, y para poder entender, claro. por ejemplo, el Nuevo Testamento en griego, y usted sabe interpretar las palabras originales, sabe traducirlo, pero Y claro, nosotros, puedo traducir palabras que le puedo mencionar un dato que la gente no maneja. La palabra amor en hebreo sí, es ahabá, ajabá, ahabá, sí, ahabá. Ahabá es amor en hebreo. Y la palabra uno es ejad en hebreo, ejad. mm, Eh, Amor es ahabá y ejad es uno. Resulta que cuando uno en hebreo suma, la palabra, las letras hebreas valen números. sí, Entonces cuando uno suma ahabá y suma la palabra ejad, que es uno, ambas en hebreo suman 13. Y uno suma 13 más 13 son 26. Y resulta que 26 es el número de Yahvé, el nombre de Dios de la Biblia, el tetragrama, claro, es Yahvé. Tiene 4 letras. Las 4 letras suman 26. sí, Y 26 es la suma de 2 veces 13. Y resulta que San Juan Evangelista dice, Dios es amor. Y Jesucristo dice, Dios es uno. Uno y es amor. Y curiosamente, Ahabá, en hebreo, las letras forman el número 13 y Ejab, 1, forma el claro, número claro, 13, ambos números da 26, 26, la cifra de Yahvé. Entonces eso demuestra que hay claves matemáticas en la Biblia que deben ser descubiertas. Es un código matemático, lingüístico de extraordinaria calidad, la Biblia. Por eso me dediqué a estudiarla en griego y en hebreo, pero Fernando, porque hay mensajes encubiertos. Hay Fernando, mensajes encubiertos para el buscador. sí, lo que le decía es que al tener la posibilidad usted de poder interpretar desde el hebreo o desde el griego y hacer esta suma cabalística, tiene la visión más profunda. Sin embargo, lo que le pregunto es, ¿qué pasa con nosotros, digamos, el resto de las personas que no manejamos ese conocimiento? Cuando vamos a leer la Biblia, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo una traducción al español de algo que en realidad ya no se condice con esa numerología. Claro, pero aunque así fuera, cuando usted reza el Padre Nuestro, reza una plegaria que contiene 7 peticiones que están en clave universal, que están en relación directa con lo que estamos conversando.
Claro. Cuando usted, por ejemplo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí. Esa frase significa de que usted tiene que tratar de armonizar su voluntad con la voluntad cósmica. Así como los ángeles obedecen la voluntad del Creador en el mundo celestial o en el mundo superior invisible, los hombres deben colaborar en la realización de esa voluntad. Por eso dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, el hombre debe luchar por ganar sabiduría cada día, entendimiento cada día, para descubrir esa voluntad y esa ley que constriñe desde adentro de la conciencia. Porque esto está escrito dentro de nosotros, no solamente en la Biblia. La Biblia es un documento exterior que es la sombra del libro que llevamos dentro. Una sombra luminosa, pero dentro de nosotros llevamos el libro escrito en nuestra conciencia. Solo que la ignorancia y el pecado hacen de que no podamos leer el libro dentro de nosotros. Y nos hace falta el apoyo externo de un libro concreto. Entonces es importante leer el libro externo para recapitular y armonizarnos con el libro interno que está escrito dentro de nosotros. Muy bien. Fernando, había citado la cábala o cabalá como un modo de interpretar la sabiduría de la Escritura. Sé que muchos oyentes quizás no saben qué es la cábala. Me gustaría que lo explique un poquito. Sé que usted da cursos continuamente en las logias masónicas acerca de esto. Sí. La palabra cábala significa lo que se recibe de boca a oído. La palabra Kabbalah viene del verbo kibel en hebreo, que significa recibir, lo recibido. Significa que a través de los siglos, desde Moisés, ha habido una escritura verbal, oral, y una tradición escrita. Sí. La Biblia es la tradición escrita, pero la forma de interpretar lo que está escrito está transmitido por vía oral, a través de los siglos. Sí. Entonces, la tradición esotérica oral es la cábala. Todo lo que sea el esoterismo de Israel y el esoterismo cristiano es cábala, porque es la tradición esotérica que permite entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí. Eso es cábala, la palabra es el correcto entendimiento. Hay una cábala judeo-cristiana, una forma, un entendimiento esotérico de la Escritura. Cuando digo la Escritura me refiero a todos los dos testamentos. Son inseparables. El proceso de separar artificialmente los dos testamentos es un accidente histórico que desgraciadamente ha dividido el entendimiento de las personas, pero el Nuevo Testamento es inseparable del Antiguo y el Antiguo es inseparable del Nuevo Testamento. Era un estudioso de Cábala, con un rigor, con rigor conceptual. El verbo de Dios habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una unidad entre todos los documentos recopilados como Biblia. Y desde luego también hay documentos perdidos. ¿Okay? La historia ha sido trágica en eso. Siempre hay material perdido a través de los siglos. Claro. Los judíos perdieron documentos y los cristianos perdieron documentos. Entonces, Fernando, digamos que para los que no conocemos demasiado de esta numerología cabalística, igualmente tomando contacto con la esencia, con el espíritu de lo que está ahí escrito, podemos de alguna manera como decodificar o acercarnos a ese significado profundo. Claro, la lectura, aunque sea en la lengua propia o vernácula, siempre es beneficiosa porque eleva el pensamiento y despierta la intuición. Y la gente necesita retomar el contacto con la Biblia para retomar el contacto con verdades eternas, verdades que flotan permanentemente dentro de nosotros y que se nos asoman a cada rato. Pero hay que estar alerta. El estado de alerta es indispensable. Ahí yo estoy de acuerdo con Cristo y con el Buda, que hay que estar despiertos. La mayoría de la gente está dormidos, al estilo de Gurdjieff, Jorge Ivanovich Gurdjieff, que el cuarto camino. Dormidos. Es cierto que estamos dormidos, la escuela del cuarto camino. ¿Has escuchado hablar tú de las escuelas del cuarto camino, de Gurdjieff? Sí, sí. Y Orígenes, por ejemplo, de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia. Claro, yo he leído padres de la Iglesia, independientemente
obviamente padres de la iglesia antiguos son muy valiosos, como Orígenes, como San Clemente de Alejandría, San Basilio, personajes, incluso San Agustín de Hipona, Claro. San Gregorio Magno. A lo que iba, Fernando, Esos son es que padres, grandes padres de Oriente y de Occidente, los antiguos. Son muy sí. valiosos, muy valiosos de leerse. Orígenes, lo que quería decir es que planteaba que había 3 niveles de comprensión de la escritura, uno muy básico y literal, Claro. otro intermedio y uno muy profundo, que él equiparaba con los 3 libros de Salomón, con Proverbios, con el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. ¿Deberíamos entonces, Sí. cree usted, hacer una lectura así de profunda en el nivel, el tercer nivel, el que busca la alegoría, el significado casi poético? Sí, claro, por supuesto. La gente tiene que aprender a descubrir niveles cada vez más profundos de la Sagrada Escritura, porque está escrita para todos los niveles de buscadores. La Biblia está escrita para distintos niveles de buscadores. Claro. Y cuando un usted... buscador superficial va a encontrar datos superficiales, una literalidad. Otros van a encontrar un mensaje moral y otros van a encontrar un mensaje esotérico. Por lo tanto, se necesita la relectura para descubrir esos niveles de comprensión que menciona Orígenes y que también los mencionan otros padres y también los propios cabalistas hablan de los distintos grados de lectura para llegar al Sod, al secreto, le llaman los cabalistas. El Sod es el secreto, o el Hokman Esferó, la sabiduría secreta. Claro. Y Fernando, cuando usted es da... muy importante lo que tú me has dicho, sí, porque la mayoría de las personas tienen que aprender a usar la inteligencia para buscar a Dios. Y voy a mencionar a Jesucristo respecto de usar la inteligencia. Cuando a Jesús le preguntaron sobre los mandamientos de Moisés, él hizo una traducción distinta de los mandamientos de lo que usaba Moisés. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Sí. Así dijo Jesucristo. Ustedes, si lo revisan los textos del Evangelio, le agrega una cuarta obligación, buscar a Dios con la mente. En griego, dianoia, con el razonamiento. Dianoia, razonando, haciendo un diálogo interior, un entendimiento de las ideas. La gente tiene que usar el intelecto, no puede separarlo de la búsqueda. La gente cree de que intelectualizar la fe es malo. Al contrario, es bueno. Jesucristo hablaba de intelectualizar la fe, porque él decía que había que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda tu mente. Claro, el famoso no binomio. Solo como Moisés decía, no solo como Moisés lo planteaba. Claro, el binomio de fe y razón. Tiene que usarse las dos cosas, son dos alas para volar. La fe y la razón tienen que usarse juntas. San Agustín decía una frase excelente, decía, yo creo para entender y entiendo para creer. Claro, claro. Es una frase, pero excelente. Sí, maravilloso. Yo busco entender para creer y busco creer para entender. Los dos procesos van juntos en se el complementan espiritual. Claro. Y ahora, Fernando, dentro de la escritura también hay escrituras que se han descubierto recientemente, como en Nag Hammadi y otros sitios, como por ejemplo el Evangelio apócrifo de Tomás, que en esos dichos cortos, en esos aforismos, parece tener como mucha sabiduría concentrada. Claro, está bien compactado, son 114 versículos, 114 versículos de Tomás. Eso a mí me ha parecido muy interesante porque está muy cercano a la Biblia. No es un evangelio apócrifo loco, por decirlo así, o suelto de una doctrina, sino que está bastante concordante con el conjunto del mensaje cristiano y por lo tanto no se podría declarar como no ortodoxo. Tal vez sea poco conocido, pero no es heterodoxo, es ortodoxo. Su doctrina está en un 60% concordante con otros versículos de los 4 evangelios, y el otro 40% que a lo mejor no está concordante al 100%, está dentro del espíritu del judaísmo y del espíritu de la filosofía cristiana cuando es correctamente comprendida. En cambio, otros apócrifos, como el apócrifo de Judas,
Están ya lejanos al sentido original de la ortodoxia. El Evangelio de Tomás a mí me gusta, como también me gusta el Evangelio de la Verdad de Valentino, o de Valentín, el alejandrino. Sí. Esos evangelios, como el Evangelio de la Verdad, está muy cerca de San Juan, del Evangelio de Juan. Y este otro de Tomás está cerca de los 4 evangelios. Por lo tanto, pueden ser utilizados por cristianos sin riesgo para su fe. Claro, sin claro. riesgo de caer en una herejía, en herejías graves, en una distorsión de la verdad. Cuando habla del Evangelio de la Verdad, ¿se refiere al de Felipe? No. Yo he leído, son independientes. Hay uno que escribió Valentino. Hay que revisar en internet. Te recomiendo buscar Evangelio de Valentino, el Evangelio de la Verdad de Valentino, Bien. o de Valentín. Bien. Que es un personaje del siglo II. Él escribió la Pistisofía. Tú ya debes haber escuchado hablar de la Pistisofía. Sí. Bueno, Valentino escribió la Pistisofía y escribió el Evangelio de la Verdad. Y el Evangelio de la Verdad está muy cerca del Evangelio de San Juan en su contenido, por lo tanto es confiable. Y la Pistisofía es una alegoría que calza muy bien con la Biblia, porque habla en un 80% de contenidos bíblicos ortodoxos, muy serios, con algunos elementos alegóricos de la cultura griega, en la cual se compagina a los dioses del Olimpo con determinados aspectos de la realidad divina. Es un valioso acercamiento que sirve de puente para acercar a personas que vienen del mundo pagano hacia el cristianismo. Pero el más completo de todos es el Evangelio de la Verdad, que calza al 90% con el Evangelio de San Juan. Bueno, tomamos nota para buscarlo. También quería preguntarle, Fernando, con respecto... Claro, pero el de Felipe es otra cosa. El Felipe es un evangelio destinado a hablar del amor, del amor de pareja. Eso está muy cerca del Cantar de los Cantares. El pensamiento del evangelio apócrifo de Felipe está cerca del Cantar de los Cantares y del sentido trascendente del amor humano. Bien. Fernando, eso es lo valioso que tiene él. Fernando, también hay algunos que dicen que el cristianismo propuesto por Jesús era un cristianismo judaico, muy concreto, muy traído a la vida cotidiana, muy poco relacionado con la vida post-mortem o sobrenatural, mientras que la influencia griega, a través de Pablo de Tarso y otras más, que trajeron, o el gnosticismo, que trajeron esta idea platónica de un mundo sensible a superar y un mundo inteligible a alcanzar, que es casi como una contaminación dentro del cristianismo, que es lo que Lutero intentó cortar de cuajo y volver a las esencias. ¿Qué piensa usted que es el cristianismo esencialmente? ¿La mezcla de las dos cosas? No comparto para nada. No comparto esa noción de un Cristo pobre y concreto. Eso es aborrecible para mí, ese pensamiento de un Cristo que no tenía pensamiento trascendente y que algo por ser judío es solamente concreto. Ese es un estereotipo, es una superficialidad de enfoque que demuestra la pobreza intelectual de los que estudian estas cosas nomás, de los que analizan, pero no es el pensamiento real de los profetas judíos, ni es el pensamiento real de Jesucristo. Es un estereotipo, y los estereotipos son superficiales, son terriblemente groseros en la forma de analizar las cosas. Es como decir que Jehová es un Dios cruel y el Dios del Nuevo Testamento es bondadoso. Es el pensamiento de Marción y es falso, profundamente falso, claro. Incompatible con mi pensamiento. No pienso que Tarso le haya agregado trascendencia al Pablo de Tarso, no pienso que haya mejorado el cristianismo en su esencia. Lo que él hizo fue crear un puente hacia el mundo gentil, pero ese puente ya estaba creado desde la voluntad de Jesucristo. Jesucristo planteó la necesidad de abrir rutas hacia el mundo gentil, haciendo una religión más universal. De ahí que San Pedro tiene una visión que baja del cielo 3 veces un mantel con todo tipo de animales que él debía comer y que tenía que ver con una invitación a ir a predicar al centurión Cornelio, que era romano. Sí. Esa idea es un estereotipo nomás de que Pablo de Tarso fue el que hizo esto o lo otro. Yo no comparto ese pensamiento. Para mí San Juan, por ejemplo, San Juan Evangelista es una demostración de la profundidad del Maestro, de la profundidad de Jesucristo. Claro.
El Evangelio de San Juan es un resumen del judaísmo trascendentalista Sí, y del cristianismo riguroso que le enseñó Jesucristo. San Juan llevó adelante, desarrolló las ideas de Jesucristo y las ideas de los profetas antiguos. Cuando uno revisa el Apocalipsis va a encontrar las plagas egipcias expresadas a nivel cósmico. Si analiza el Evangelio, si analiza la numerología de Juan, tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis, es una numerología cabalística rigurosa, extraordinaria. La verdad es que la gente tiene limitados entendimientos sobre esas cosas porque nunca se han dedicado a profundizar nomás. Le puedo mencionar el problema del número 153 peces, los 153 peces que es la pesca milagrosa que narra Juan junto con la resurrección de Cristo en el mar de Galilea. sí, Esos 53 peces tienen un enorme simbolismo. El 153 corresponde a una cifra de 9, que es la cifra de Adán, la palabra Adán en hebreo, suma 45. Si uno suma el 4 y el 5 da 9. Es claro. la humanidad redimida. Los peces son la humanidad que se rescata del fondo del mar. Pero no solo eso. El 353 son las cifras de la palabra Kahal en hebreo, que significa comunidad. En hebreo la palabra Kahal, comunidad, asamblea religiosa, suma cabalísticamente 135, la misma cifra de 153 de los peces rescatados del agua. La idea de la numerología y la cábala y la calidad del mensaje están desde los apóstoles, están desde Jesucristo. No se requiere una contaminación externa, no se requiere un enfoque extra bíblico para descubrir el esoterismo bíblico. La mayoría de las personas están equivocadas cuando piensan que hay que meter al hinduismo para interpretar a la Biblia, o que hay que meter al mundo tibetano, al pensamiento budista tibetano para entender la Biblia. Eso es falso. Claro. El esoterismo bíblico y cristiano tiene sus propias fuentes, y muy de tarde en tarde puede hacerse un estudio comparativo. Ya en la era moderna se puede comparar con otras religiones y descubrir semejanzas, pero tiene sus propias fuentes de apoyo que no requiere de aportes especiales de otra gente. Basta con lo que está escrito, pero la gente sabe poco en esas materias. No comparto esa idea de que Jesús enseñó un tipo de judaísmo grosero y bajo y terrestre. Es mucho más que eso. Bien, bien. Comparto sí la idea general, que la Biblia es un libro del más acá y no es tanto un libro del más allá. Estoy de acuerdo con esa idea general, Sí, pero sí. eso no significa que sea exclusivamente del más acá y que deje vacío el tema del más allá. Le apuntamos a los oyentes que el artículo que escribió Fernando acerca de los 153 peces está en Regedit junto con otros no sé cuántos artículos que hay Sí, para... como 20 artículos están escritos ahí. Sí, que son muy abundantes y abarcan muchísimos temas. Ahora, usted dice que basta el cristianismo, basta la Biblia como fuente de comprensión de las cosas. Sin embargo, usted pertenece a la Orden Rosacruz o, digamos, se mueve en el ámbito de la masonería, da cursos en logias masónicas. ¿Cuál es la función de la masonería o de estos movimientos masónicos, como por ejemplo el rosacrucismo? ¿Qué le aportan a la persona que ya tiene la base cristiana? Claro, mire, hay que entender inmediatamente que la masonería es de origen y raíz judeocristiana. O sea, la masonería no es pagana, es la raíz, el centro, el eje principal es judeocristiano. Claro. La masonería jura sobre la Biblia. El 95% de las logias masónicas hace sus juramentos sobre la Biblia, y el simbolismo del templo masónico sale todo de la Biblia. El 90 y tantos % del simbolismo masónico tiene origen bíblico, para que la gente se ubique en esa materia. Y el espíritu es un judeocristianismo abierto a lo universal. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Por lo tanto, se estudian religiones comparadas y filosofía comparada. Pero eso no hace perder el origen de los ritos. El origen de los ritos es esencialmente cristiano,
con algunos agregados de origen egipcio o algunos agregados de origen hermético griego, que van ilustrando, complementando algunos contenidos que se enseñan en masonería, pero no son ajenos a la tradición judeo-cristiana. En segundo término, el rosacrucismo es un esoterismo cristiano, es una expresión moderna del esoterismo cristiano. Y cuando digo expresión moderna me refiero al año 1614. Me refiero a los documentos publicados en Alemania, las Fama Fraternitatis o la Confessio o las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, a la Cristianópolis de Juan Valentín Andrea, 4 libros originales de esa época, entre 1614 y 1620, que corresponden al tronco original del rosacrucismo. No me refiero al rosacrucismo moderno, que tiene demasiados bemoles, algunas cosas muy hermosas y otras cosas falsas. Hay mezcladas muchas cosas en el rosacrucismo moderno, pero me refiero al moderno en el sentido de nacido en los tiempos modernos, nacido en el 1600, y que pretendía resucitar el estudio teosófico de Cristo, el estudio teosófico del cristianismo y de la Biblia. El objetivo de los rosacruces de esa época era resucitar, restablecer una nueva manera de entender la Sagrada Escritura sin salirse de ella, excepto para aceptar las verdades científicas. A los rosacruces les interesó la ciencia moderna y cómo se podía armonizar la ciencia moderna con la ciencia tradicional que podía contener la Sagrada Escritura o la teología. Claro. Eso es el verdadero rosacrucismo original. Yo me remito a ese como base, y secundariamente a algunas corrientes modernas de rosacrucismo que están cerca de la Cábala y que son válidas, son valiosas como esfuerzo. Pero no me interesa aquel rosacrucismo que intenta romper con sus raíces cristianas, porque decir rosacrucismo es decir esoterismo cristiano. Quiero aclarar eso fundamentalmente. Decir rosacrucismo es decir esoterismo cristiano. Y decir esoterismo cristiano es una lectura esotérica del Nuevo Testamento. Eso sería, resumiéndolo. O sea que usted diría... No es irse a la India, claro, a estudiar. No es irse al Tíbet a estudiar, sino que es mantenerse dentro del terreno judeo-cristiano y eventualmente poder utilizar apoyos musulmanes, por ejemplo. Porque en los libros de la Fama Fraternitatis y en la Confessio se mencionan el apoyo de los musulmanes a Christian Rosenkreuz, porque ellos pertenecen al mismo tronco judeo-cristiano. Claro que sí. Lamentablemente, es verdad, pero aunque algunos tengan otro parecer respecto de los islámicos el día de hoy, de acuerdo a los contingentes. Bien, entonces usted diría que esta complementación esotérica que representa la masonería es bastante conveniente para el cristiano promedio, es decir, acercarse a esta visión esotérica. Es una manera de reavivar y profundizar, ampliar horizontes de un cristianismo que a lo mejor se le quedó chico porque se quedó con el catecismo de la infancia, y al entrar en una logia masónica se ve obligado a profundizar conceptos que le van a dar vida nueva a su alma. Claro. Por lo tanto, masonería es un excelente instrumento para ese tipo de buscador promedio. Sin embargo, a veces hay una idea que, por ejemplo, sucede con la teosofía, que la teosofía propone mundos, dimensiones, regentes, guías, y hay gente que dice, bueno, si me acerco a la masonería o al rosacrucismo o a la alba dorada, acabaré creyendo en un montón de dioses y semidioses. Claro, ese es un riesgo, por supuesto que es un riesgo, pero en el caso de los intermediarios, hay intermediarios legítimos e ilegítimos. En la Cábala o en los estudios rosacruces o en los estudios masónicos no se proponen otros intermediarios más que los que están establecidos en la tradición judeo-cristiana, es decir, Jesucristo y los arcángeles, por ejemplo. Claro. Jesucristo, Moisés y los arcángeles son los mediadores, o Enoch, Metatrón, por ejemplo. Sí, Metatrón, sí. Enoch,
Moisés y Jesucristo, San Juan, son los mediadores básicos que aseguran una conexión con la luz. El peligro está en introducir algún tipo de entidad que surgió solo en escuelas muy modernas del siglo XX, donde ya es discutible su raíz en el judeocristianismo o su raíz en la propia divinidad, introduciéndose elementos demoníacos, elementos perturbadores, desordenados al respecto. Ahí hay que tener cuidado con los ángeles nuevos, con los nombres nuevos de entidades raras que se intenta consagrar, como por ejemplo ocurre con estas escuelas de corte teosófico como la metafísica yo soy, claro, como el cristianismo para la nueva era. El cristianismo para la nueva era y la metafísica yo soy introducen potencias invisibles que no están garantizadas desde el punto de vista de la tradición judeo-cristiana. En ese sentido hay riesgo, pero eso no es lo que propone la masonería, eso no es lo que propone el rosacrucismo. El rosacrucismo recurre a lo más lejos que puede llegar es el libro de Enoch, el libro de Enoch. Sí. Puede llegar a alguna literatura esenia, puede llegar a algún evangelio apócrifo como el de Felipe o la Pistisofía, pero más allá, en cuanto a riesgo, no hay. Esos son sistemas más o menos sanos de desarrollo, pero de todas maneras siempre hay elementos sospechosos de los cuales hay que estar alerta. Claro. Al entrar en una escuela uno tiene que usar el discernimiento profundo y estar bien informado para evitar caer en un riesgo esotérico, en un riesgo de tomar contacto con poderes oscuros en vez de poderes luminosos. Y Fernando, ¿por qué piensa que, o por qué cree que para el islámico ortodoxo es muy difícil entender o aceptar o transitar el camino del sufismo, al igual que para el judío ortodoxo es difícil a veces acercarse a la Kabbalah, o para el cristiano promedio ortodoxo es difícil entrar en el misticismo de San Juan de la Cruz o de Meister Eckhart? ¿Por qué ese salto es tan complicado? Primero es difícil por la disciplina. Los sufíes son un grupo muy disciplinado que requiere de que la persona practique autocontrol y consagración personal profunda. Y para eso hay que tener una especie de llamado interno. Si la persona no tiene el llamado, puede que fracase en su esfuerzo de copiar modelos de comportamiento que son propios de personas que han recibido ese llamado y ese compromiso profundo. En ese sentido hay ya un problema de que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Claro. Hay una diferenciación de capacidades humanas, por un lado, pero también hay problemas doctrinales de fondo. De alguna manera el sufismo rompe con el Islam tradicional y se vuelve heterodoxo, en el sentido que se aleja bastante del pensamiento original de Mahoma. Sí. Hay que comprender de que la crítica que hace la ortodoxia sunita a los sufíes es que ellos se abren al gnosticismo platónico, se abren al cristianismo y se abren al hinduismo. Sí. Entonces, para los musulmanes, abrirse al cristianismo, abrirse al gnosticismo platónico y abrirse al hinduismo es una aberración, es romper con el mensaje de Mahoma. Y yo comprendo de que se escandalicen. Yo no me olvido de la muerte de Al-Alaj, de Mansur Al-Alaj, por ejemplo. Sí. Es una tragedia, eso del año 927 después de Cristo, en Bagdad. Fue un asesinato de una crueldad inaudita de un místico sufí que muere peor que Jesucristo en su sacrificio personal. La verdad es que son un poco duros de cabeza algunos personajes que fueron líderes del Islam a través de los siglos, y su rigurosidad es terrible, porque ustedes cometieron torpezas tan grandes como quemar la biblioteca de Alejandría. Sí, el califa Omar. Un musulmán el que claro, sí. llegó ahí al Cairo y ordenó
que cuando tomaron Alejandría tenían que usar eso para los baños turcos, para bañarse con el calorcito de los libros. Estuvieron como un año quemando libros. Bueno, esas son aberraciones que produce el pensamiento limitado. Hay, Santo Tomás de Aquino decía una frase terrible que puede marcar a mucha gente. Decía: temo al hombre de un solo libro. Temo al hombre de un solo libro. Muy buena, muy buena. Esto dice cuando la gente se amarra a un solo documento como guía de su vida. Claro. Está mal, uno tiene que tener mente amplia. Yo conozco bien la Biblia, pero también conozco bien el Corán, también conozco bien el Bhagavad Gita, también conozco bien la literatura sufí, conozco bien los apócrifos. Y si me decido por el tronco judeo-cristiano es porque he descubierto su riqueza, no porque yo haya descubierto su pobreza o su escasez de ideas, pero siempre es peligroso una persona de mente estrecha que se apoya en un solo libro. Un solo libro. Como decía Santo Tomás. Y Fernando, también está este fenómeno. Lo que pasa ahora con los movimientos fundamentalistas. Sí, está también este fenómeno de los regresados, aquellas personas que han empezado un periplo quizá de jóvenes en el hinduismo, quizá, no sé, con los Hare Krishna o lo que fuera, o Yogananda, y han dado vuelta por ahí por el sufismo y tarde o temprano acaban regresando a, como usted cuenta recién, a sus raíces judeocristianas y descubren la riqueza que hay en ellas, la ven a la luz de lo que han aprendido y descubren que tiene el mismo o más o el mismo valor. Sí, en realidad esos periplos son valiosos. Ya los Rosacruces plantean esto porque Christian Rosenkreuz tuvo que ir al mundo islámico y recorrer Marruecos, el norte de África, Egipto, y volver a España y después volver a Alemania para dedicarse a escribir su libro, el Liber Mundi. Por lo tanto, la idea de un periplo de búsqueda puede ser valiosa si la persona tiene como un espíritu sincero, tiene una búsqueda profunda y sincera, va a volver a sus raíces con ojos nuevos. Claro. Y gracias a esos ojos nuevos o ese entendimiento nuevo va a descubrir las riquezas de lo que ya estaba escondido. Lo que pasa es que ahí el jardín del vecino parece tener mejor pasto que el propio. Sí, siempre. Entonces, después descubre que el jardín propio era bonito. Claro. Y eso es muy humano, y yo lo comprendo y no tiene por qué ser descalificada de una persona que busca en otras partes y después regresa a sus raíces. Eso lo hizo la famosa Gabriela Mistral, doña Lucila Godoy Alcayaga. Sí. Es un caso de que recorrió la India intelectualmente, se hizo alumna de Sri Aurobindo, sí. Tomó la sociedad teosófica con Madame Blavatsky, pero después regresó y se hizo miembro de la orden franciscana y murió como franciscana, doña Gabriela Mistral, la premio Nobel de Literatura de Chile. Claro, y quizá no habría podido valorar ese espíritu franciscano si no hubiera hecho previamente todo ese camino. Claro, le ayudó. Pero de todas maneras ella confiesa que nunca dejó de leer la Biblia, nunca dejó de recitar los salmos, nunca dejó de rezarle a Jesucristo, nunca le rezó a Buda, ella confiesa eso. Y Fernando, usted ha escrito 3 libros, que son libros que no... más, pero no son de difusión amplia nomás. No importa. Bien. He escrito demasiadas cosas. Sí. Y ya en el futuro tendré que preocuparme cómo editarlas. Lo sé. Pero bueno, sé que justamente por las dificultades de edición que hay en Chile actualmente, los difunde, claro. Una de las maneras en que los difunde hacia aquí, hacia Europa, es a través del formato digital. Es decir, que la gente que quiera acceder o adquirir estos libros se pone en contacto con usted y usted se los facilita en formato digital. Pero bueno, quería hacer un... Es un tipo de negocio simple que yo ya lo he experimentado. Funciona de forma, digamos, bastante dinámica, de acuerdo a la tecnología que existe. Los libros que... Me parece que
estamos hablando, ya es un milagro el que estemos hablando a esta distancia, Sí, sí, claro. entre Oviedo y Viña del Mar, estamos atravesando medio mundo gracias a unos satélites que andan por el espacio a 500 kilómetros de altura. Es así. Fernando, yo le voy a citar los títulos de 3 de los libros que figuran en Regedit, donde usted publica regularmente sus artículos, que son muchos y que invito a los oyentes a que los miren porque son realmente muy interesantes y muy variados. Yo le voy a decir el título del primero de los libros y usted me cuenta una reseña de qué trata. El primero es La ciencia de los profetas destronó a los extraterrestres, historia esotérica y espiritual de Chile. Ya, comentaremos el de la ciencia de los profetas destronó a los extraterrestres. Existe en la actualidad una tendencia terrible a considerar que la Biblia es un depósito de historias de contactadas con extraterrestres o con ovnis. Sí. Por lo tanto, se considera que el 30 y el 40% de la población mundial acepta que la Biblia contiene testimonios que son más bien de contactos extraterrestres más que contactos con Dios, con el Espíritu Santo o con los ángeles del Señor, en un sentido religioso de ángel, en un sentido espiritual de ángel, porque empiezan a creer que los ángeles son extraterrestres. Entonces, el año 85 yo publiqué ese libro en papel, tuve que pagar yo mismo la edición sobre ese tema, porque me pareció que ya era una plaga que continúa, de estar siempre pensando del modo más grosero, diciendo de que todas esas experiencias de los profetas son experiencias con seres viajeros estelares que han tomado contacto con los hombres y por lo tanto es una deformación del pensamiento religioso que debe ser atajada de alguna manera con datos y por lo tanto recopilé todos los datos posibles para demostrar que las experiencias de los profetas eran experiencias interiores, que no eran experiencias exteriores. Los antiguos tenían clara noción de lo que significa una experiencia interna de una experiencia externa o corporal. Sí. Las experiencias narradas por los profetas tienen que ver con experiencias fuera del cuerpo, por decirlo así, espirituales o interiores, más que experiencias exteriores a ojos abiertos. Fernando, por lo tanto, usted quiere marcar eso y me dediqué a desarrollar esa idea bajo varios ángulos en ese libro. O sea que, por ejemplo, se está refiriendo a que cuando Elías fue arrebatado a los cielos en un carro de fuego o cuando Josué detuvo el sol, son hechos alegóricos, internos y no externos. Claro, hay un proceso de desmaterialización. Hay historias de los maestros de Cábala que se transforman en luz, se resplandecen y empiezan a girar y se desintegran en el plano físico. Su materia es tocada por el Espíritu Divino y sus átomos se desintegran. Entonces desaparecen ante los ojos del espectador o del discípulo que lo está viendo en ese momento. Sí. Por lo tanto, la idea del carro de fuego es un carro astral, es un carro espiritual, esa es la Merkabah, eso es un carro de energías que se llevan el alma de la persona hacia otra dimensión, pero no es un carro material que venga volando desde el norte, del sur, del este o del oeste, digamos. Es un campo de energía rotatoria que se abre un portal entre dos dimensiones y el cuerpo del yogi o el cuerpo del adepto o del profeta se desintegra. O sea que en cuerpo y alma, se decía en la tradición, es transferido en cuerpo y alma, se decía, al estilo de Enoch. Sí. De Enoch. O sea, Fernando, que por ejemplo Eliseo, cuando vio a Elías elevarse a los cielos, no lo vio con sus ojos físicos, fue un hecho interior. No lo vio y la prueba, claro, y no lo vio, y la prueba concreta es que el mismo Eliseo, en otra ocasión, está con un discípulo, sí, en el pueblo de Dotán, que está junto a un cerro, en el norte de Israel, y están rodeados por un ejército de una compañía siria que los va a tomar presos, y el discípulo grita y le dice, maestro, nos vienen a tomar presos, nos van a capturar.
Él le dice, no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces el joven no creyó y Eliseo dijo, oh Yahvé, abre los ojos de este hombre para que vea. Y Sí. el joven abrió los ojos del espíritu y vio que la montaña entera estaba rodeada por un ejército de ángeles de fuego. Y esos ángeles de fuego dejaron ciegos, materialmente ciegos, a la compañía siria que ellos deben a tomar prisioneros. Y después los ojos del joven se cerraron y no pudo ver esa realidad ígnea o energética que rodeaba la montaña del pueblo de Dotán. Era un ejército invisible, Claro. de seres que acompañaban a Eliseo y que no eran de esta dimensión. Había que abrir el ojo de la mente para poder verlo. Eso me hace acordar, Por lo Fernando, tanto, el carro de fuego es de otro plano, de otra realidad. me hace acordar, Fernando, al Bhagavad Gita en el capítulo, creo que es 10, cuando Krishna Claro. le revela la forma universal, la Vishwarupa, Exacto. a Arjuna. Y ahí aparece con muchos rostros y un ser de fuego que tiene miles de bocas, que tiene miles de ojos. Es una extraordinaria experiencia, pero él le dice, antes de ver eso, le dijo, yo te voy a dar los ojos divinos, te voy a dar los ojos de Dios para que puedas ver. Claro. Y lo tocó, y ahí Sí. Arjuna pudo ver esa forma universal de un ser ígneo omnipresente. Y la apertura del Mar Rojo, Fernando, que está tan grabada en nuestra mente, con estas películas que vemos a Moisés con el báculo y abriendo el mar, eso tampoco es un hecho interior. Mire, eso es concreto, pero está logrado por un viento que sopló toda la noche. Cuando uno lee nuevamente el texto del Éxodo correspondiente, en el libro del Éxodo, tiene que ver muy bien la narración, y dice, cuando Moisés hizo la invocación, Yahvé envió un viento que sopló toda la noche. Y ese viento que sopló toda la noche desplazó las aguas y dejó una zona del fondo marino seco. No es algo que haya ocurrido en 5 minutos, como sale por efecto cinematográfico. Claro. Es Claro. una zona baja del Mar Rojo, donde el mar puede tener una profundidad que no va más allá de 5 o 6 metros o 7 metros, y por lo tanto el viento fuerte puede desplazar el oleaje durante un rato, el tiempo suficiente para que un grupo de personas llegue hasta la otra orilla. Y te recuerdo que nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees, a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks, que es donde subimos los podcasts. Y si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com, y desde ya muchas gracias por ello. O sea que digamos que en este libro, La ciencia de los profetas destronó a los extraterrestres, usted va desarrollando poco a poco, con hechos, con evidencias, cómo cada uno de estos hechos que parecen ser muy paranormales y externos, en realidad son hechos interiores, alegóricos. Estos interiores y exteriores logrados con fuerzas espirituales, porque los milagros involucran la acción de fuerzas invisibles o de otra dimensión que se entrecruzan, leyes de un cosmos invisible que se entrecruzan o suspenden por un rato el ejercicio de las leyes de este plano. Jorge Ivanovich Gurdjieff definía el milagro como la interferencia de leyes de otro cosmos en este cosmos. Por lo tanto, los milagros de la Biblia implican que hay portales, hay momentos, tiempos específicos, lugares específicos donde se abre un portal. Durante algunos minutos las leyes de un cosmos interfieren con este cosmos o con este mundo, y por lo tanto allí se produce el milagro. Bien, ahora ahí sí. procuro en ese libro hacer entender a las personas que los profetas no eran tontos y que eran capaces de diferenciar un hecho espiritual de un hecho material. Eso es básicamente el postulado de ese libro. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a infoespadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias.
También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Cosa que es muy importante. El segundo Sí, es muy libro... importante separar, discernir. Yo sigo Vivekananda. Discernimiento, señor. Hay que discernir, discernir y discernir. Como el nombre de Vivekananda lo dice, está bien. Por eso, como el nombre de Vivekananda lo dice, Viveka. Felicidad por medio del discernimiento. Exacto. El segundo libro se llama Hogwarts, la escuela de magia británica, ficción o realidad. ¿De qué trata este libro? Claro. Mira, ese libro procura demostrar que lo que las películas y los libros de J.K. Rowling describen como Hogwarts en el norte de Inglaterra, en Escocia, eso es real. Es decir, aunque el nombre de Hogwarts no es real, lo que se describe como ideología, como lo que se describe como paisaje, es real en el sentido de que en Escocia nacieron escuelas esotéricas importantes. Ellos tienen en Escocia restos de antiguas abadías en el pueblo de Kilvinning, al noreste de Kilvinning hay una abadía, los restos de una abadía de monjes de la Edad Media, que ya no está, y allí nació un movimiento Rosacruz masónico. Y la leyenda Rosacruz dice de que hay un castillo habitado por maestros rosacruces y maestros masones. Ese sería el castillo de Heredom, con H, Heredom. Sí. Entonces, eso pasó a varios ritos escoceses, masónicos. Entre ellos el rito de York. También se produjo una transferencia de ideas relativas a estas escuelas nacidas en Escocia. Y además, a fines del siglo XIX aparece la Golden Dawn. Claro. El amanecer dorado, el alba dorada. Yo pertenecía a una rama del alba dorada de Buenos Aires y puedo dar testimonio de que lo que pasa con esa escuela es que se desarrolló en Inglaterra y desarrolló un tipo de trabajo esotérico y casi idéntico al que se usa en Hogwarts. En el alba dorada se usan varitas mágicas, y hay varitas mágicas que nombran casi con los mismos nombres que las varitas mágicas que se mencionan en la obra de Rowling, tanto escrita como en las películas. Sí. Se utilizan para distintas ceremonias, distintos colores de varitas mágicas, con distintos nombres e invocación de espíritus elementales, de espíritus angélicos, que permiten precipitar sobre el mundo material determinadas influencias espirituales que modifican la realidad. Eso es la magia, propiamente tal. Bueno, la Golden Dawn la Golden Dawn sí. Es la escuela que está escrita detrás de Hogwarts. Entonces yo dedico el libro, capítulo a capítulo, demostrando cómo esa película y los libros que ella escribe se basan en la traducción mágica de Escocia, agregando el nombre específico de una escuela que está en un 90% idéntica a los planteamientos, postulados, doctrinas que tiene la Golden Dawn y el Hogwarts. Entonces pretendo sacar el rostro, digamos, pretendo demostrar de que no es algo tan fantástico, sino que existe en el plano físico, en el plano material, existen grupos humanos que tienen nombre y apellido y que desarrollan un trabajo mágico idéntico al que hacen en Hogwarts. Vamos, Fernando, a aclarar para los oyentes que la Orden del Alba Dorada o Golden Dawn es aquella a la que pertenecían no solo MacGregor Matters, que fue uno de los dirigentes, sino también el famoso Aleister Crowley, el famoso que decían el hombre más malvado, más malvado del mundo, y también Edward White, que ambos fueron creadores de sendos tarots muy famosos, y que ahora cuando hablemos del tercer libro suyo podemos tocar el tema del tarot también. Claro, efectivamente el Alba Dorada es una escuela que todavía existe, está irradiada por todo el mundo. Hay como cinco logias del Alba Dorada en Norteamérica,
Hay una alba dorada en España, hay una en Francia, hay una en Alemania, hay en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda y en Argentina. La única rama española que está disponible, digamos, aquí en América del Sur está en Argentina y la otra está en España. Son las dos únicas en habla hispana, en habla española. Todos los demás están en los otros idiomas, están en inglés o en alemán o en francés, sus enseñanzas. Pero eso son escuelas vigentes, son escuelas activas, vivas, vivitas y coleando, habría que decirlo. Y esas son la forma moderna de Howard, de lo que se describe como Howard en los libros de J.K. Rowling. Bien, ¿y qué opina de la Magic o la magia K, que es como la derivación de esta escuela de la Golden Dawn, ya que los que cultivan la magia K dicen que las escuelas tradicionales como la Golden Dawn son muy barrocas a veces en su presentación y en el ejercicio de sus rituales, y la magia K pretende hacer que el individuo espontáneamente cree sus propias herramientas mágicas? Mira, eso de la magia con K ya se presenta con Crowley. Ya Crowley crea una escuela paralela, sí, que es la Estrella de Plata, porque a él lo expulsaron de la Golden Dawn, por lo tanto él fundó una escuela paralela, y de allí se empieza a escribir tantos libros sobre el tema que los distintos seguidores de la Wicca en Norteamérica y en otros lugares, en Inglaterra incluso, empiezan a copiar la mentalidad de Crowley y a creerse libres del ritualismo, de lo barroco, del simbolismo. Se ponen prácticos o se ponen muy pragmáticos. Bueno, existe siempre el riesgo de que la gente se vuelva tan pragmática que pierda su contacto con las raíces espirituales y con las raíces morales y con los controles invisibles de las cosas. Yo estoy en desacuerdo con la magia a diestro y siniestro que ha surgido hoy día. Estoy en desacuerdo de que cada persona invente su ritual. Sí. Pienso que los rituales que la gente inventa son extremadamente peligrosos. Peligrosos porque abren portales que después la gente no puede cerrar. A mí me ha tocado hacer exorcismos en casas encantadas o embrujadas por escuelas satánicas, por escuelas de magos negros, aquí en Chile. Y por lo tanto, la situación es caótica, es anárquica. Estoy en desacuerdo con la anarquía en el mundo de la magia. Tienen que haber organizaciones referenciales, tienen que haber escuelas referenciales que sirvan de criterio para evitar perderse en las tinieblas. O evocar poderes invisibles que después no se puedan controlar y que quedan sueltos y perjudican a los vivos, pues. No sería ni un problema de que el brujo pague con su propio dolor de los errores cometidos. El problema es que las fuerzas invisibles quedan sueltas y pueden dañar a otras personas. Ahora, Fernando, aprovechando que habla de los exorcismos, que los cita, que los trae a colación, ¿por qué la mayoría de las personas no son conscientes de espíritus y de demonios y de energías negativas y viven su vida como si nada, mientras que otras, en algunos casos puntuales, sí y requieren los servicios, por ejemplo, de un exorcista, como es su caso? ¿Por qué algunos pasan de ello así como si nada? Solo porque no identifican el tipo de problema que tienen como demoníaco. Es lo que pasa, es simplemente un problema de criterio. Cuando la gente va al psiquiatra o va al psicólogo y cuenta las pesadillas que tiene, el psicólogo y el psiquiatra no le identifican los sueños angustiosos que esa persona tiene, no lo identifican como un demonio, lo identifican solamente como una cosa subconsciente, como el efecto de un trauma, como recuerdos dolorosos metidos en el sótano del subconsciente. Sí, sí. Pero ocurre que los clarividentes verifican de que esas pesadillas no son provocadas solo por los recuerdos subconscientes, sino que porque cuando esa persona tuvo el trauma de infancia, por ejemplo, su aura se desgarró. Y al desgarrarse el aura, esa persona fue invadida por espíritus de distintos tipos que lo atormentan por 20 o 30 años, pero que para él son solamente pesadillas de connotación psicológica.
Es simplemente un problema conceptual que está allí presente y que se manifiesta mucho en las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas, los pastores, no son, en el mundo católico tal vez es más restringido el uso del exorcismo, pero en el mundo evangélico es más frecuente el uso del exorcismos de liberación, que permiten la catarsis de determinados traumas, que involucran también el cierre del aura de la persona y la expulsión de entidades perversas que habitan la persona desde la infancia hasta la adultez. Claro. Entonces hay un problema de perspectiva cultural que bloquea un poco el asunto. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Pero en el mundo religioso los exorcismos son más frecuentes de lo que la gente se imagina. Más aún, puedo decir que en la actualidad se aplican 100 veces más exorcismos hoy que hace 50 años. Mire, pero por ejemplo, Fernando, si una persona tiene este problema de pesadillas o algún otro problema que se interpreta como psicológico y va al psiquiatra o al psicólogo y lo trata con métodos convencionales y mejora, en realidad la mejora ya no necesita esa curación del acompañamiento del exorcismo. Es excelente, eso es excelente. Eso indicaría que la infiltración del subconsciente de la persona fue débil, fue como un resfrío. Claro. Y por lo tanto desarrolló anticuerpos y bloqueó al virus, digamos al virus astral, que invadió a la persona en su subconsciente. Entiendo. Pero hay veces que no solo son virus de resfrío, hay veces que son más virulentos, la palabra, hay demonios más contagiosos. Por eso que en la ciencia de los exorcismos se habla de 3 palabras, que son infectación, opresión y posesión. Sí. Son 3 etapas en que la enfermedad penetra: infectación, opresión y posesión. Entonces, muchos de estos casos quedan en la parte de infectación solamente y se neutralizan con la ciencia médica ordinaria, que es la primera barrera con la cual se va a enfrentar la enfermedad, entre comillas. Es lo que pasa también en la India. En la India existe una rama del Ayurveda, sí, que se llama Bhuta Vidya, sí. que habla de los exorcismos. El Bhuta Vidya es la ciencia de la medicina aplicada a las personas afectadas por fantasmas o afectadas por espíritus obsesores que desde más allá torturan o molestan a la persona viva. Entonces se hacen ceremonias de exorcismos y mantras para que los fantasmas o los espíritus que están perturbando a una persona se alejen y la salud mejora. Ahora, Fernando, yo me imagino... cosas que tienen que ver con el Ayurveda. Me imagino que muchos de los oyentes que están escuchando esta explicación, que complementa a una terapia psicológica porque busca una profundidad mayor, quizá quieran más información. En este caso, ¿qué hacen? ¿Se ponen en contacto con usted y usted les asesora o algo por el estilo? Claro, perfectamente. Yo he escuchado muchos casos de eso. Y cuando las cosas son sencillas y simples, uno recomienda un relajante muscular nomás, un poco de melisa, y listo, nomás, dormir más, tomar más vitaminas, rezar un poco más y listo. Claro. Pero hay otros casos que son otro tipo de infecciones mucho más graves. Desgraciadamente el desorden moral y el desorden emocional, cultural, y el uso de ritos caóticos ha abierto portales que han aumentado el número de casos de perturbaciones paranormales que vienen de otra dimensión. Entonces se requiere hoy día más ayuda de los chamanes urbanos y de los exorcistas libres o de los exorcistas uniformados, entiéndase, evangélicos o católicos, sí, que pueden trabajar en esta área fronteriza de la realidad. Fernando, ¿diría usted que en la época medieval, por ejemplo, la gente al tener una mayor conciencia constante de la presencia de demonios y del diablo, estaba más precavida, tenía más prevención con respecto a esas entradas, que hoy en día donde directamente no se lo toma en cuenta, se vive como una especie de ignorancia como del avestruz que mete la cabeza en un pozo para no ver lo que pasa? ¿Está más la gente expuesta hoy en día que en la época medieval? Está más expuesta hoy día, por supuesto que está más expuesta, porque en la Edad Media los rituales la protegían.
los rituales religiosos, mágicos religiosos, las ceremonias, el tener una fe sólida, el tener un trabajo dentro del templo, el participar de los sacramentos, evidentemente crea campos protectores adicionales en el aura humana. Claro. Pero cuando la gente vive despojada de la fe, cuando la gente vive despojada de la religión, sumergida en sus vidas particulares, las auras están desprotegidas, están en un estado de terrible fragilidad frente al mundo invisible. Claro. Y hay otro factor más que voy a agregar que tiene que ver con la vida concreta, con la aparición de duendes en casas de recién hechas. En este momento la expansión urbanística de las ciudades se hace a expensas de los bosques. Sí, sí. Se está invadiendo el territorio natural de bosques y lugares forestales importantes, claro, para hacer poblaciones nuevas. Y justamente yo tengo testimonio de niños jóvenes que ven muchos duendes en poblaciones nuevas. Y eso es porque los seres humanos invaden territorios naturales donde hay elementales, y esos elementales reaccionan frente a la presencia humana. Y esas casas no tienen protección porque las personas que las habitan son profanas, son no religiosas, claro, son casas sin aura, son casas sin aura protectora. Entonces tienen que llamar a un sacerdote, tienen que llamar a un pastor para que bendiga la casa, y ahí se crea un campo protector para la casa y las entidades se van porque ya la casa pasó a existir en el mundo astral. Era como una casa inexistente. Los duendes no veían la casa, veían su propio hábitat, con su propia mirada, veían un hábitat natural y se encontraban de repente con un ser humano al frente que no tenía por qué estar ahí. Claro, claro. Pero ahora hay una casa que está bendecida, y por lo tanto hay un campo de energía nuevo y ahí se alejan los duendes del lugar. Entonces hay una área mágica que tiene que ver con la invasión urbanística, con la construcción de casas nuevas en territorios no consagrados. Claro, digamos que la llegada del mundo racional de la ciencia ha traído muchos beneficios, pero también nos ha hecho olvidar del mundo mágico, del mundo ritual, claro, que antes teníamos, que llenaba una parte muy necesaria de nuestra vida. Así es, pues. Porque nuestro subconsciente está siempre flotando en el mundo astral. Claro. Nuestro subconsciente flota en el mundo astral, y en el mundo astral hay miles de entidades, buenas y malas. Claro. Y Fernando, el tercer libro que ha escrito, que se llama El origen teológico bíblico de los arcanos mayores del tarot. Y ahí hace un desarrollo de cada carta del tarot y su reflejo, o sea, su origen en versos bíblicos. Sí, claro. Me interesó mucho, lo hice hace más de 3 años, hace 3 años atrás. Me interesó porque observé que los libros que se publicaban sobre tarot hablaban mucho de los orígenes egipcios, sí, sí, o de los orígenes herméticos de Hermes Trismegisto, o de orígenes de otras religiones extrabíblicas, para explicar las imágenes que aparecían en los 22 arcanos. Entonces le puse el ojo al asunto y me di cuenta que los 22 arcanos tenían referencia directa a textos bíblicos específicos. Entonces, nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello, o lo que tú desees, a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya, muchas gracias por ello. Tomé la Biblia y me dediqué a estar varios meses revisando versículo a versículo, y me di cuenta de que era una iconografía semejante a lo que sería un resumen de la historia sagrada mostrado a un mundo analfabeto. Me di cuenta que en la Edad Media, como el 90% de las personas no sabían leer ni escribir, los iconos de los arcanos eran para enseñar las virtudes y para enseñar la historia sagrada, la historia de la salvación. Observé eso y me di cuenta que era una pedagogía utilizada por los sacerdotes para acercarse al mundo de los soldados y al mundo de la corte, de los castillos feudales, donde era necesario instruir por medio de imágenes y no solo por la predicación de la palabra.
Claro. O sea que uno Y por lo podría... tanto, yo puedo dar fe, digamos, de que los 22 arcanos tienen raíz bíblica y con muy pocos elementos extra bíblicos. Hay que sacarse de la cabeza que el Egipto tenga algo que ver con las imágenes del tarot. Es Sí, falso sí, sí, eso. está muy difundido eso. Y eso significaría, Fernando, que cuando uno toma el tarot o enfoca el tarot bajo esta perspectiva que usted plantea, estaría meditando, como si fueran las imágenes del Vía Crucis, meditando Exactamente. en momentos de la Biblia, en personajes de la Biblia, y eso aporta... En arquetipos de personajes bíblicos. Claro, En arquetipos de personajes bíblicos. Eso es muy importante porque el tarot se usa para meditación. En las claro, escuelas esotéricas se utiliza, en el rosacrucismo y en el albodrada se usa el tarot para meditación. En masonería también se usa el tarot para meditación. Por lo tanto, uno puede meter las cartas, por decir así, en el corazón, meter las cartas sí, en la sí. mente, puede meter las cartas del tarot en distintas partes de su cuerpo, en sus órganos, para lograr que la mente y el cuerpo se armonicen. Y Fernando, ¿este análisis que hizo lo hizo sobre un tarot en particular, por ejemplo el de Marsella, o vale... Yo trabajé sobre el Marsella, que es el más antiguo, claro. Trabajé sobre el Marsella para descubrir las raíces bíblicas, porque los tarot del siglo XX ya desvían, alteran el simbolismo original de Marsella. Claro. Y por lo tanto introducen elementos simbólicos que rompen un poco el origen bíblico y en otros casos se refuerza un poco lo bíblico en algunos casos. Y el tarot está constituido por 22 arcanos mayores, pero también 22 tiene... arcanos mayores y 56 menores, claro. Y En total 78 cartas. los menores también se Eh, corresponderían con elementos de la Biblia o no? sí, por ejemplo, vea usted, es 78 cartas, es 3 veces 26. Sí, Hay que ver el nombre de Yahvé en hebreo, suma 26. La Santísima Trinidad significa que Yahvé es Padre, Yahvé es Hijo y Yahvé es Espíritu Santo. sí, Entonces 3 veces Yahvé son 78. Y más aún, la palabra tarot es lo mismo que Torah, solo que se cambió la A y la O, se cambió el orden, para hablar de alfa y omega. ah, Se introduce el concepto alfa y omega, principio y fin, que está en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, y Apocalipsis tiene 22 capítulos, sí, sí, y alfa y omega se ponen como tarot, digamos, se ponen como la A y la O, para indicar la fusión de la Torá, del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con alfa y omega. Entonces surge la palabra tarot como una fusión de Antiguo y Nuevo Testamento. Porque la intención de los creadores del tarot no era romper con la tradición cristiana, sino que crear un canal de expresión de la doctrina a nivel popular, claro. donde todavía la gente no sabía leer ni escribir. Y Fernando, los 22 capítulos del Apocalipsis se corresponden uno a uno con cada una de las cartas, es decir, por ejemplo, la carta No llega a tanto. Ah. No llega a tanto. Hay algunas cartas que están perfectamente relacionadas con el Apocalipsis, como el caso de la muerte, por ejemplo, sí, o el caso de la muerte con la guadaña, o el ángel del tarot, el ángel de la templanza. Evidentemente, el ángel de la templanza está en el capítulo 11, del Apocalipsis, y en otros capítulos donde se habla de la guadaña, de los ángeles que bajan a cosechar, que bajan a cortar cabezas en la tierra. Eso tiene que ver con ciertos capítulos del Apocalipsis que estaba revisando anoche y me olvidé del capítulo exacto. Sí. La verdad es que uno tiene que revisar el simbolismo porque incluso el emperador, por ejemplo, corresponde al Cristo de la cabeza blanca, que está en el Apocalipsis. Claro. El Apocalipsis plantea a un Cristo que es emperador, rey de reyes, señor de señores, y que tiene una cabeza blanca. Y corresponde a la cabeza blanca del emperador que se muestra en el Apocalipsis y con el concepto de emperador. Sí. Eso también es el fuego, el concepto del fuego, de la dinámica creadora, tiene que ver con la esvástica. Y en los pies del emperador están puestos como esvásticas. Cuando uno mira bien la posición de las piernas del emperador de Marsella, Sí, sí. se forma una esvástica.
No lo había visto, eso no lo había pensado. Y por lo tanto corresponde al elemento fuego y a la dinámica creadora desde el origen. El poder creador a través de los siglos se expresa como esvástica, tanto en el hinduismo como los torbellinos de energía creadora que se mencionan en la Biblia, Claro. con el dios Thor, y con varias otras iconografías a ese respecto. Fernando, en su artículo, ¿sí? en su artículo acerca, el que tiene publicado en Regedit, acerca de el origen bíblico de los arcanos del tarot, también habla de que hay una suerte de adivinación con estas cartas que no contradice Claro. la verdad cristiana. ¿Cómo es eso? Claro, porque no lo contradice por dos motivos. Uno, porque aunque el Antiguo Testamento prohíbe la adivinación, sí, en términos formales específicos, hay una adivinación sagrada que usaban los sacerdotes judíos. Los sacerdotes judíos usaban el Urim y el Tumim a petición de un rey de Israel, cuando no había ningún sueño ni ninguna visión que respondiera la voluntad de Dios que el rey consultaba. Se tomaban dos piedrecitas de tamaño irregular, se supone que una era negra y otra era blanca, y se arrojaban sobre una mesa. El sumo sacerdote llevaba en su pecho una bolsita con estas piedrecitas que se llamaban Urim y Tumim. Esto es bíblico, es rigurosamente bíblico. sí. Y se arrojaban, y según cómo cayeran sobre la mesa estas piedrecitas, era la voluntad de Dios y se interpretaba para dar consejo al rey. Por lo tanto, había una adivinación sagrada que tiene origen en las mismas Sagradas Escrituras, y otra adivinación que se hacía por espíritus fuera del contexto judeo-cristiano en naciones fronterizas, en naciones ajenas a Israel. Ese es un dato. Y el segundo dato es que en los Hechos de los Apóstoles, cuando se nombra al sucesor de Judas Iscariote, después del suicidio de Judas, sí, sí. Dios no responde en visión ni en sueño a Pedro y a los apóstoles, y ellos tienen que decidir quién va a asumir como el apóstol número 12. Y ahí tienen que escoger entre dos hombres, y lo echan a la suerte. Así dice el texto, que lo echan a la suerte, y ahí salió elegido Matías. Uh-huh. Entonces entonces ya desde el origen de la iglesia, para adivinar la voluntad de Dios, se utilizaba técnicamente algún método de adivinación, como tirar los dados, o de usar la pajita corta o la pajita larga, un fosforito largo, un fosforito corto, de lo que todavía se usan en el mundo actual. Sí, sí. Ya con San Pedro se utiliza un método de adivinación, y con los sacerdotes judíos se utiliza la adivinación mediante Urim y Tumim. Tenemos ya esos dos datos. Y en tercer lugar, si la Biblia es la palabra de Dios y se utiliza ocasionalmente como oráculo, abriéndola al azar para conocer la voluntad de Dios para cada día, como lo hacen muchos devotos. Sí, sí. Bueno, cuando yo uso el tarot, que es un derivado de la palabra de Dios, una prolongación de la palabra de Dios en el espacio-tiempo, y es un conjunto de imágenes surgidas de los arquetipos bíblicos, es también una especie de prolongación del verbo de Dios, y por lo tanto puedo consultar ese verbo de Dios proyectado en las láminas del tarot. ¿Usando, Fernando, siempre los arcanos mayores o también los menores? Claro, usando los mayores esencialmente, porque los menores no tienen raíz bíblica, solo tienen raíz en otros conceptos. Tienen una cierta raíz bíblica, una relativa raíz bíblica en cuanto a los 4 elementos, en cuanto a un universo de 4 elementos. Sí. En ese sentido, con la Biblia, por los 4 elementos que están presentes en la Biblia. Pero otros elementos no están tan claramente conectados con la Biblia, y por lo tanto ahí hay una influencia del mundo griego, de Empédocles y de Pitágoras, sí, sí. En la cual aparecen 4 elementos en cifras de 14, 4 veces 14 para formar 56. Cada elemento son 14 cartas. 14 cartas de tierra, 14 cartas de aire, 14 cartas de fuego, 14 cartas de agua. Entonces eso ya corresponde a una especie de puente con el mundo pitagórico griego, que también no deja de tener apoyos en numerología bíblica y cabalística,
Por lo tanto, ya esa es una zona fronteriza que no está estrictamente apoyada en la Biblia como son los 22 arcanos, en que uno puede señalar versículos específicos, imágenes específicas, sin ninguna duda. En lo otro se introducen elementos que ya son injertos culturales de otras partes, entonces yo no pongo las manos al fuego por los arcanos menores. Yo pongo las manos al fuego solamente por los arcanos mayores, Muy bien. para que se sepa. Así entonces, Fernando, si alguien, estos 3 libros que hemos relatado, que son sumamente interesantes, cada uno de ellos, creo que son un universo cada uno, si alguien está interesado en adquirir uno de estos libros y no vive en Chile, vive aquí, por ejemplo, en España o en algún otro sitio que no sea Chile, ¿cómo hace para acceder a la adquisición de este libro en formato digital? Claro, tiene que hablar conmigo, escribirme a mi correo electrónico, que es felaredo, literalmente felaredo@gmail.com. Como tú te conectaste conmigo, sí. Tú te conectaste a mi correo electrónico sin que yo te lo haya llamado previamente porque investigaste mi perfil. Claro. Y en mi perfil estaba mi correo y ahí vale, de cosas de llamar. Felaredo, felaredo@gmail.com, me escribe y me da su dirección electrónica y yo le envío una copia en PDF de estos libros, excepto el que no tengo en versión PDF, es el de la ciencia de los profetas, destronó a los extraterrestres, que lo publiqué cuando todavía no existían las versiones digitales. Claro. Entonces me ha costado un mundo hacer que ese libro se convierta en digital. Claro. Y igualmente los otros 2 libros, el del tarot y el que tú mencionaste antes, el de Howard, la Escuela de Magia Británica. De Howard se puede bajar completo de monografías.com, o bien me lo pide a mí y yo se lo mando en PDF. Muy bien. Con un módico precio en euros, mientras exista la Comunidad Europea. La Comunidad Europea. Así es. Síntomas frágiles de fragilidad a la pobre Comunidad Europea. Así es. Igualmente vamos a adjuntar al final de este programa y también cuando lo pongamos en Facebook y en otros sitios y en YouTube, vamos a poner también el correo de Fernando, de manera que los oyentes que quieran solicitarle no solamente alguno de los libros en formato PDF, sino también información o que tengan dudas con respecto a todo este tema de los exorcismos, quizá un duende, quizás un espíritu, y quieran preguntarle, pedirle consejo, ayuda, bueno, vamos a poner esos datos. Fernando, también has escrito mucho en la revista Revelación de Santiago de Chile, artículos entre el 1997 y el 2001. Claro, así son más de 60 artículos. Cuando se consiguen esas revistas van a encontrar ahí artículos mensuales. Eso mismo. Bueno, hemos hecho un recorrido largo alrededor de todo lo que tú vas desarrollando, que es mucho, es muy variado, es muy profundo y muy sapiente, porque no es que tocas estos temas por arriba, así como sin un saber demasiado cabal. De hecho, se nota que sabes mucho de cada cosa y que lo desarrollas con mucha profundidad. Así que estoy muy contento de haber podido tener esta charla contigo. Yo también, oye, me gusta que tengas una cultura acorde con estas cosas, porque hay gente que se convierte en locutor de radio conociendo superficialmente los temas. Yo me di cuenta que los conoces profundamente, conoces los nombres y los temas por lecturas personales interesantes. Me alegra mucho haberte conocido a través de este milagro de la electrónica. Así es. Bueno, te agradezco el halago. En realidad, comparado contigo, solamente sé una pizca, un poquito por arriba de estas cosas. Pero bueno, por eso es que sé apreciar lo que tú sabes, porque me doy cuenta del cabal conocimiento que tienes. Así que quédate en línea, no cortes. Yo te despido y en nombre de todos los oyentes de La Espada de Damocles, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa y queda abierta la invitación a que puedas venir y desarrollar todos los temas que quieras, porque la verdad son muy, muy profundos. Y de hecho, si quieres colaborar en el blog de La Espada de Damocles, publicando artículos, tienes las puertas abiertas para ello. Muchas gracias. Un abrazo grande, Fernando. No cortes y nos quedamos en comunicación. Ya, muy bien. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa,
Únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!